Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 313 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Obstáculos para hacer el bien. ¿Es así el nombre? Ujú. Así es el nombre. ¿Cómo estás, Ujú. papá? Muy bien, muy Me bien. gustó mucho el artículo de hoy porque creo que describes muy bien el negocio de las plataformas, que hoy en día con la digitalización es mucho más fácil de entender. Así que te cedo la palabra para que nos digas de dónde viene este tema. Muy bien. ¿De dónde viene? Vamos a ver. Eh, yo pienso que cuando vemos noticias, lo que estamos, noticias desagradables, las noticias de la guerra, las noticias del narcotráfico, etcétera, pues lo que estamos viendo es una información filtrada de manera que sea espectacular, que sea movilizadora y tal, porque los órganos que difunden esas noticias necesitan público que les consuma las noticias. Eso fue siempre así en en el periodismo impreso, en la radio, etcétera. Bien, pero empiezan a dejar la sensación de que todo está mal, ¿verdad? Cuando uno ve las noticias internacionales y ve los ires y venires de estas, eh, alto el fuego, altos el fuego, así es el plural, altos el fuego de lo que está ocurriendo en Irán, junto con lo que está ocurriendo en el cercano oriente en general, el Líbano y tal. Entonces uno piensa que como que el mal anda suelto. Yo siento que siempre ha habido eh, personas que actúan mal. Me parece que muchos de los que actúan mal por falta de conocimiento y no rechazo la posibilidad de que haya gente que actúe mal por, por perversión, porque le gusta eh, actuar mal. Entonces, para mí es como un axioma que hay más bien que mal o que el bien supera al mal, porque si no, la humanidad, que es la única capaz de hacer mal o bien, la naturaleza no es capaz de hacer mal o bien, ¿verdad? Cuando un volcán hace una erupción, a pesar de que cause daños, no está procediendo mal, porque no tiene conciencia, no tiene libertad. El volcán eructa, eh, así como el perro bravo muerde o la serpiente muerde o pica. Pero esto llevado al plano puramente humano, me parece a mí que es un buen axioma. A mí me sirve cuando pienso que hay más bien que mal, más gente que hace bien que gente que hace mal. De hecho, si en un país hubiera eh, muchísima más gente que viola la ley, pues la policía tendría que ser muchas veces del número que es, ¿ok? Del número de policías que hay. Pero bueno, hay más bien que mal. ¿Y por qué no vemos más bien ocurriendo? Porque uno ve un bien natural, ¿verdad? Uno ve gente que se apega a la verdad, no porque la van a someter a un examen cruzado a ver si dijo la verdad, y si se apega a la verdad porque naturalmente quiere apegarse a la verdad. Yo no sé si habrá hecho el análisis de teoría de la información en el sentido de que si todos mintiéramos o si muchos mintiéramos,
este mundo sería simplemente inmanejable. Imagínate lo que sería estar haciéndole examen cruzado a todo el que te cuente algo o someter a duda todo lo que te están contando, diciendo, mostrando. Sería de un costo enorme vivir. Las sociedades, digamos, las sociedades de trabajo, las sociedades eh, temporales, como un equipo de fútbol que está jugando una final del campeonato, uno supone que todos los que están en ese equipo están con el mismo objetivo de ganar el partido. Desde luego, en una novela, en una película o excepcionalmente en la realidad, puede haber una persona del equipo que esté comprada por el equipo rival y entonces vaya a hacer cosas para que tu equipo pierda. Pero lo normal es que cuando estamos jugando, trabajando, planeando, todos estamos en la misma línea intentando de que lo que ocurre sea el bien. Bueno, ese es el origen del artículo. Lo que sigue, no lo voy a explicar todavía, es que algo le debe pasar al bien eh, cuando hay tantas oportunidades de hacer bien que se quedan sin aprovechar. Y esa es otra gran pregunta. Ahí no tengo, no esbozo todavía la hipótesis, ¿verdad? Pero luego podemos hablar de la hipótesis de qué es lo que hace que habiendo tanta gente buena o habiendo tal tendencia al bien, haya tantas necesidades de bien que se queden sin ser atendidas. Quiero empezar por el final, porque sin afán de dar una definición ni aspirar a introducir una nueva corriente del pensamiento filosófico, me parece que sería muy interesante si pudiéramos hacer un ejercicio de asimilación o tal vez comparativo con aspectos o características que tiene el bien a criterio nuestro, porque debe ser una apreciación subjetiva, no completa, Sí. no es una Ujú, verdad, ujú, con aspectos o características de la vida misma y en particular de la vida humana, porque me parece que si nosotros percibimos que la vida es resiliente y que cada célula viva en el planeta eh, quiere vivir, ¿verdad? No busca morir, salvo notorias excepciones, todas las células vivas quieren vivir. ujú, Entonces, pues esa sería la definición de la resiliencia. Y entonces eso es bueno, ¿verdad? Si es bueno para la vida, es bueno para el ser humano. Mm. La necesidad de restauración de cada célula viva que necesita restaurarse y para eso se limpia, se renueva, se reproduce y eventualmente muere, pero deja traspasado, ha procreado, deja traspasado su código genético para que continúe otra célula con ganas de vivir, o sea, continúe siendo resiliente. Entonces, la restauración, si es buena para la vida, también es buena para la humanidad y esa es una característica del bien, que es restaurador. Lo mismo podríamos decir de la regeneración, ¿verdad? Que uno sufre una cortada en un dedo. Aquí me corté hace unos días y ya casi no me queda señal de la cortada. Todavía la recuerdo y recuerdo que me dolió y recuerdo que tuve un callito ahí medio duro y pues ahora lo que veo es como que tiene una pielcita sensible encima. Esa regeneración del tejido es una característica de la vida y es una característica del bien. Entonces, por eso quería empezar por ahí. Si es bueno para la vida, es bueno para nosotros. Y estoy abierto a que se me demuestre lo contrario.
Luego me devuelvo al principio de tu comentario o incluso a mi brevísima introducción porque sentí que tu artículo hablaba del negocio de plataformas, que hoy en día es muy evidente en tiempos de digitalización, donde tienes una plataforma como YouTube, que es donde nos escuchan quienes nos escuchan, y ahí nosotros, como creadores de contenido, colocamos este archivo disponible a todas las personas que tengan uso y acceso a esa plataforma. Hay quienes pueden suscribirse, darle seguimiento a nuestras publicaciones, que reciban una alerta, ¿verdad? Entonces están pendientes, aunque no están pegados a la herramienta todo el tiempo, pueden recibir una alerta que diga, aquellos dos señores acaban de publicar un episodio nuevo. Entonces los más fanáticos van y lo ven de inmediato. Y eso nos permite conectar con esos consumidores de contenidos, ¿verdad? Que es a la gente a la que le hablamos. Y ese es el negocio básico de las plataformas. Obviamente, en tiempos de digitalización, son plataformas de miles de millones de usuarios donde hay unos creadores de contenidos, por lo general muchos menos que los consumidores de contenidos, que son muchos más. Y de hecho, todos los creadores de contenidos también somos consumidores de contenidos. Pero no todos los consumidores de contenidos son creadores de contenidos, porque hay diferentes maneras de acercarse y participar en la plataforma. Pensemos en la Feria del Agricultor como plataforma. Es una instancia pública creada por el gobierno de Costa Rica en el año 82, donde, no, 78, ¿verdad? Sí, La Feria sí, del Agricultor es una obra de la administración Carazo. sí, señor. Ujú. La Feria del Agricultor es un lugar donde el productor y algunos distribuidores también, que son intermediarios, llegan a un lugar específico donde llegan los consumidores, se juntan y hacen un intercambio a un precio justo y además razonable porque hay muchos menos intermediarios que en otros establecimientos comerciales que tal vez podrían estar más cerca de la casa de la persona o más disponibles en otros días de la semana. Pero si yo el sábado voy a la feria del agricultor de mi comunidad, ese es el mejor lugar para comprar frutas y verduras frescas y al mejor precio y en alta probabilidad le estoy comprando directamente al productor. Entonces le pago a él un mejor precio del que ganaría si él tiene que vender a través de un revendedor y yo recibo un mejor precio como consumidor porque no estoy pagando ni por el establecimiento comercial, ni por el parqueo, ni por el aire acondicionado que me ofrece un supermercado. Pero tú llevas el tema de la plataforma a un lugar que no sé si es ahí hacia donde vas y me estoy saltando un par de líneas de tu intervención futura, porque lo llevas a un lugar donde el negocio de la plataforma está en juntar productores y consumidores de bien. Y eso me parece una genialidad, porque yo creo, aquí estoy conjeturando, igual que tú hiciste una conjetura, que si nosotros nos pusieran a elegir como consumidores, optaríamos por consumir lo que satisface nuestras necesidades y no como es hoy en día, sobre todo en materia de información y de noticias, en que consumimos lo que al productor le resulta más rentable, lo que logra canjear más probablemente por dinero, porque son empresas privadas, estoy hablando de los medios de prensa. Y si hablamos de influenciadores, que en materia digital no son los negocios tradicionales, sino que son nuevos creadores de contenidos que también buscan monetizar la influencia que tienen sobre nosotros, pues tienen la agenda muy válida y muy propia de, de ganar dinero. ¿Verdad? Salvo algunas excepciones que debe haber por ahí de influenciadores que simplemente lo que quieren es hacer una gran cantidad de trabajo por hacer el bien, aunque no reciban nada a cambio. O tal vez ese no recibir nada a cambio ya es un, un, un ejercicio filantrópico que representa un intercambio positivo para esta persona. Yo creo que hoy en día lo que consumimos, digamos, las últimas 2 semanas te puse el ejemplo de lo que está pasando en Kazajistán, que ni tú ni yo sabemos. Y entonces ese mismo ejemplo lo he usado para conversar con varias personas ahí en la calle estas últimas 2 semanas.
y es un gran tema de conversación. ¿Supiste lo que está pasando en Kazajistán? No. Y pues yo tampoco, pero debe ser muy importante para ellos lo que está pasando. Y yo tengo que escoger a Claro, dónde invierto mi tiempo y mi atención. claro, Y muy elijo bien. no invertirla en lo que está pasando hoy en Kazajistán con el respeto que me merecen esas decenas de millones de habitantes, porque Kazajistán debe ser 15 veces más grande que Costa Rica. Ujú. Y sin embargo, aquí estoy yo más interesado en lo que pasa en Costa Rica que en lo que pasa en Kazajistán. Suena Sí, un sí, sí, poquito sí. desigual desde el punto de vista Ujú. de importancia global, ¿verdad? Pero obviamente que esto se explica desde el punto de vista antropológico en el etnocentrismo. Para mí es más importante el universo que me rodea a 800 metros a la redonda que lo que pasa en Honduras, ¿verdad? Que es la patria de mi madre y tampoco sé qué está pasando en Honduras. Siglos atrás, diría en particular durante los siglos del Renacimiento y de la época de la colonia y de la conquista, mucha de la violencia que se ejercía de manera institucionalizada se ejercía en nombre de algún dios. Y en el caso de la colonia y la conquista en América Latina, pues del dios católico, del dios cristiano, ¿verdad? En nombre de ese dios y con esos símbolos sagrados de esa religión, se cometían unas atrocidades que hoy en día calificarían fácilmente como genocidio o peor. Pero pasaron los siglos y de pronto empezó a operarse bajo la sombrilla o el estandarte de la ideología. Dejaron de ser las religiones las que conducían a ese obrar de institucionalizado del uso de la violencia, ¿verdad? La institucionalización de la violencia. Entonces Mao en China durante 30 años disputó a través de una guerra civil el poder en China y a partir de que asumió el poder ejerció una enorme violencia contra decenas de millones de sus propios ciudadanos, algunos que simpatizaban con él inclusive, que, que fueron torturados o puestos a labores forzadas o colocados en cadenas perpetuas o expulsados del país o asesinados porque no creían en la misma ideología que el Partido Comunista Chino. Lo mismo pasó en la Alemania nazi de Hitler. No era un tema de religiones, era un tema de ideología. Tú crees diferente a mí y por lo tanto debes pagar por ello, ¿verdad? Y debes pagar con tu libertad, con tu felicidad, con tu bienestar material y en muchísimos casos con tu vida. Y hoy en día siento que ya ni siquiera es la ideología, ¿verdad? La gente dice, "Bueno, ¿y Donald Trump qué es de derecha o es de izquierda, ¿verdad? O algunos otros presidentes que hemos visto que uno dice, ese populismo chavista, venezolano, al fin de cuentas, ¿qué es? ¿De izquierda o de derecha? O es una narrativa de izquierda, pero actúan de derecha? Ya no es un tema ni siquiera ideológico, ¿verdad? Y ahí hay una convergencia de fuerzas o de nuevos paradigmas. Uno de ellos yo diría que es las fuerzas del mercado, las palancas del mercado y la posibilidad de expandir 1000 veces la riqueza que tiene un ser humano hoy en día si logra utilizar las palancas del Estado que te dan mucha posibilidad de crecimiento económico, sobre todo si las usas con fines e intereses corruptos. Pero también está la palanca del poder de influencia, porque hace 30 años los influenciadores eran los 15 articulistas que escribían en La Nación durante la semana, más Ujú. los editorialistas de los noticieros en televisión, eh, más algunos periodistas todavía, voces reconocidas de radio, eran 30 los que definían la manera de pensar de todo el país. Sí, pero hoy en día ser influenciador es simplemente cuestión de hábito, de esfuerzo y de un poquito de suerte para que en las redes sociales se viralicen tus comentarios. Y hay técnicas para que se viralicen los comentarios y alguna de las técnicas es polarizar. Vamos a decir algo que sea brutalmente salvaje aquí en el puro medio de lo que la gente piensa y para unos va a ser eh, eh, de gran valor como una verdad suprema y para otros va a ser una blasfemia. Y eso va a aumentar la probabilidad
de que se haga viral mi comentario y por ende de que yo me convierta en un influenciador. Y eso es ético. Ahí dejo la pregunta abierta, pero obviamente al formular la pregunta ya estoy diciendo lo que creo, ¿verdad? A mí me parece que perder la autenticidad a costas de generar influencia, aunque eso significa hacerle daño a otro ser humano, moralmente o sentimentalmente, sin sensibilidad por su cultura y por sus creencias, yo creo que eso yo lo pondría en el banquillo de los acusados, aunque ya no haya mucha gente que sepa lo que es la ética. Bueno, lo dejo por ahí porque estamos apenas calentando. Qué bien. Vieras que me llegaron una gran cantidad de insumos eh, útiles para pensar en ellos. Sí, yo creo que cuando nosotros dialogamos, lo que hacemos es eh, provocar el pensamiento del otro, ¿verdad? No estamos tratando el uno de convencer al otro, pero sí más bien como de estimular el pensamiento del otro. Bueno, eh, cuando tú empezaste tu comentario, decías, yo no voy a definir el bien y tal y cual, y yo me puse a pensar, hombre, ¿cómo definiría yo el bien? Porque tampoco como que lo he definido, y estoy hablando del bien en el artículo, y estoy hablando del bien contigo. Y entonces, rápidamente lo pegué con algo, no, es que tú decías, eh, el bien tiene relación con la vida. Por ejemplo, para ti, sanar a un paciente es bien, pero sanar a un perrito es bien. Impedir que eh, se contamine un río es bien, porque está conectado con la vida. Y entonces, me parece que eso, eh, esa conexión que haces del bien con la vida, pues por ahí está, creo yo, el camino, yo lo comparto, de cómo definir lo que es el bien. Eh, me trajo esto a la memoria una imagen de Carl Rogers cuando está explicando sobre el crecimiento personal, que el crecimiento personal es una afirmación de la vida. eh, el crecimiento personal consiste en que un niño que no sabe leer aprenda a leer, no porque es muy bueno saber leer, sino porque tiene más oportunidades de afirmarse como ser vivo si lee que si no lee, ¿verdad? Entonces, Carl Rogers decía, les voy a poner una imagen muy linda, y ponía una imagen muy linda y decía que cuando él era niño en Wisconsin, en el basement de su casa, en el sótano de su casa, dejaban unas papas que se quedaban sin comer ahí porque ya habían sobrado. Pero entonces, en cuanto llegaba la primavera, las papas empezaban a echar brotes. Y la pregunta que él se hace es, ¿quién les dijo a las papas que era primavera? Ahí hay un impulso de vida. Y entonces echaban el brote, la papa, y se asomaba a las ventanilas que tenía el sótano. Eso quería decir que las papas no solamente estaban vivas, sino que estaban haciendo cosas para continuar la vida, porque esos brotes son nuevas matas de papa, ¿verdad? Eh, Pienso entonces que todo bien es restaurador de la confianza, es restaurador de la seguridad, es restaurador de la salud, es restaurador de la satisfacción personal, etcétera. Y me sigue funcionando la definición de que el bien tiene relación con la vida, y eso es bastante útil como herramienta, porque si yo fuera filósofo, tendría que tener definiciones de todo esto de lo que estoy hablando, pero como solo soy filósofo aficionado, que decía Láscaris que era lo que había que hacer, un filósofo aficionado. Bueno, eh, yo pienso que entonces esto me ayuda a decir, vamos a ver.
Si los bienes, todo bien es restaurador, si todo bien tiene relación con la vida, si todo bien es una mejora en las oportunidades de despliegue, le enseñas a un niño a leer, le enseñas a un adolescente a jugar fútbol, le enseñas a tus hijas a usar, no sé, un repositorio de conocimiento, etcétera. Todo esto a mí se me llega a aparecer como que todo esto está colgado con lo que llamamos el ser. Es muy fácil explicarlo desde el punto de vista de una persona. Un niño recién nacido es un ser, claro, es un ser humano, pero es un proyecto en el sentido de que es algo, es un ente lanzado hacia adelante para que llegue a ser ¿qué? No lo sé. Pero en el camino de llegar a ser, se va a encontrar con acciones o circunstancias de bien que lo van a ayudar a ser más, a desplegar su propio ser. Y unas son acciones o circunstancias de mal que lo van a limitar en esa trayectoria que él tiene hacia llegar a ser más plenamente. O sea, que para resumir la definición que me he armado con lo que has dicho, es que el bien es todo aquello que nos ayuda a desplegar nuestro ser y el mal debería ser todo aquello que obstaculiza nuestro ser. Alguien miente o roba o envidia y me parece que esos son bloqueos que le está poniendo a la trayectoria de su ser. Alguien eh, ayuda, aconseja, se ocupa del otro, ama y eso lo está ayudando a desplegar su propio ser. Pero ya debería dejar esto aquí, pero voy a decir algo más. Te pusiste a hablar de plataformas y pusiste el ejemplo de un mercado y dijiste que la Feria del Agricultor realmente es una plataforma. Y recordé a Alberto Di Mare, mi mentor y profesor, hablando de lo que son órdenes espontáneos. Y un orden espontáneo es una creación social que beneficia a muchos. Eh, y alguien me diría, ejemplo de orden espontáneo, una lengua. Si aquellos chavalos que en los castillos que rodeaban Castilla y Aragón eh, no se hubieran puesto a inventar palabras, a inventar giros, inventar formas, no hubieran inventado el castellano. Y el castellano para mí es una bendición, porque la lengua, la llamamos lengua materna. Y a veces uno se pregunta, ¿es lengua materna? Porque era lo que mi madre me hablaba. Pero también uno podría decir, es mi lengua materna porque siento el amor del castellano cuando estoy hablando contigo, porque es la forma mejor que tenemos de entendernos. Para mí, una lengua materna es una que me cuida como una madre para que yo me entienda con otros. Eso es un orden espontáneo, un lenguaje. Un orden espontáneo es un mercado, es una posibilidad de información, de contacto, donde las necesidades de uno encuentra los satisfactores que el otro tiene como para satisfacer mi necesidad y en este sentido dar unos pasitos hacia en la trayectoria de ese ser que hemos de llegar a ser. Eso es. Dicen que uno solo puede expresar amor verbalmente a un hijo propio en su propio idioma.
que es muy incómodo tratar de hablarle de manera amorosa a un bebé recién nacido que hemos procreado en una lengua que no es la propia. Eh, no sé si será cierto, pero nunca se me hubiera ocurrido hablarle a mis hijas recién nacidas en un idioma que no fuera el castellano, el español, ¿verdad? Creo que en el artículo lo dices y ahora lo acabas de mencionar, que en el mundo hay más bien que mal, pero yo no creo que sea un tema de ponerlo en la balanza y que haya un poquitito más de bien que mal. Yo creo que hay una abrumadorísima mayoría de bien que de mal. Incluso me parece que alguna vez leí que todos los organismos, todos los cuerpos humanos tenemos células cancerígenas y que se les, se les descochifla su código genético y entonces buscan cómo reproducirse para matar al organismo o para matarse a sí mismas, y el sistema inmunológico las reprime de la manera más violenta y severa que existe y controla cualquier intento de insurrección en la mayoría de los casos. Entonces, a nivel celular debe haber billones de veces más células buenas, bondadosas, que células malas, cancerígenas, ¿verdad? Y en la humanidad también. Y así como hay más bien que mal, y más buena intención que mala intención, y más generosidad que perversidad, también hay mucha más necesidad de bien que de mal. Y sin embargo, los noticieros están plagados de malas noticias. Mira que yo algo que recuerdo de mi vida en China era que uno llegaba a la casa a las 6 de la tarde y encendía el noticiero en inglés, el que podíamos entender, y uno se sentaba una hora a ver el noticiero y era como un masaje para el alma, porque solo comunicaban buenas noticias del gobierno chino y de las relaciones de China con otros países, pero además había largas pausas comerciales y las pausas comerciales eran escenas de destinos paradisíacos en China con música muy relajante. Y ese era el anuncio, esa era la pausa comercial. Visite Guilin. Y era una maravilla ver el noticiero. Uno terminaba a las 7 de la noche relajado, listo para comer y después para dormir, ¿verdad? No era aquella cosa violenta de estarle diciendo a uno, ahí están los malos, esas son las amenazas, tenemos que aplacarlos, ni metiéndole miedo a las personas tampoco. Obviamente era un noticiero sesgado, como todos, porque todos son Ujú, sesgados, ujú, pero no tenía un sesgo de, de querer comunicar eh, maldad. Era un noticiero. Era un noticiero que yo siento que me hacía bien ver ese noticiero. Bueno, y yo creo que eh, seguramente ese era un noticiero subsidiado por el Estado chino. 100% seguro que por lo menos en aquella época lo era y ahora debe ser también igual. Entonces no necesitaba, no tenía un modelo de negocio que necesitara vender, ¿verdad? ujú, Y las ujú, malas noticias venden ujú, porque además uno mañana quiere ver qué pasó con aquello de ayer. ujú, Y entonces es más probable que uno se siente hoy a ver el noticiero de nuevo para ver qué pasó con aquel asalto, con aquel choque, con aquel incidente, con aquel acto de corrupción de ayer, ¿verdad? Entonces voy a la pregunta siguiente. ¿Cómo hacemos para conectar a más productores y consumidores de bien? Una manera es empezar a crear contenidos en las mismas redes sociales que ya existen, o otra manera sería crear una nueva red social donde solo se junten los productores y los consumidores de bien, lo cual creo que estaría destinado al fracaso. Pero lo más importante es cómo hacemos para conectarnos con personas que tienen esa vocación, que tienen esa inclinación, que lo que quieren es
hacernos sentir bien con la foto de una flor o con un comentario poético, con una inspiración sentimental y no con un análisis técnico de la situación macroeconómica de América Latina. Em, y lo digo por lo que hemos conversado todos estos años desde la pandemia. Es que el estado de crisis nerviosa en el que entramos en pandemia ni se originó por la pandemia, ni lo hemos superado tampoco. Simplemente la pandemia fue un disparador. Y ese disparador nos llevó a un punto donde eh, ahí estábamos en un escenario de vida o muerte. El riesgo de morirse de COVID era significativo. No voy a decir que era alto, pero era significativo. Eh, Se sabía poco del COVID como causa de muerte, se sabía poco del COVID como enfermedad. Y después de que se esclareció que el COVID era una enfermedad que se contagiaba por vías respiratorias y que era una enfermedad esencialmente inflamatoria, después de que la ciencia descubrió esas dos cosas que siguen siendo ciertas hoy, los noticieros siguieron vendiendo otro tipo de noticias. Y entonces había que seguirse lavando las manos de manera rigiosa. Y ya no eran, bueno, para el COVID no era necesario. Era necesario para otras enfermedades, pero para el COVID no. Eh, y además era una enfermedad inflamatoria, lo cual quería decir que, pues a lo que llamaba era a adoptar una dieta antiinflamatoria, por ejemplo. Eso hubiera sido muy útil para mucha gente que seguramente no sobrevivió, pero bueno, no nos vamos a poner a elaborar ese tipo de conjeturas. El asunto es que una vez que la ciencia descifró el padecimiento del virus, los medios de prensa siguieron vendiendo las informaciones que más les convenían como modelo de negocio y no lo que la ciencia decía que era el COVID. Eso fue muy lamentable, pero a lo que voy es a que ese estado de alerta en el que entramos, que fue disparado la, por la declaratoria de una pandemia, el impacto que tuvo en nuestro sistema nervioso lo seguimos sintiendo hoy y seguimos viviendo con el mismo nivel de alerta máxima por lo que está pasando en el estrecho de... El otro día vi un comentario que me hizo demasiada gracia. El estrecho de Schrödinger. Le dicen el estrecho de Schrödinger al estrecho de Hormuz porque es un estrecho que está abierto y cerrado a la vez. Entonces, todas esas noticias que vienen del estrecho de Schrödinger, em, nos impactan el sistema nervioso y afectan nuestra capacidad de producir y de consumir bien. ¿A qué me refiero? Nuestra capacidad de resiliencia, de querer vivir, nuestra capacidad de restauración, de amanecer después de una noche de buen sueño y de buena dieta y de buena hidratación, relajados y distendidos. Y nuestra capacidad de regeneración, de sanar heridas. No estamos sanando y no nos estamos restaurando ni siquiera con el sueño reparador porque estamos ahí viendo noticias hasta altas horas de la noche cuando lo que llama el sistema nervioso es a dormir y alguna gente ha perdido su propósito vital. Si es que ya lo había encontrado, pero si no lo han encontrado, todavía debe ser mucho más confuso tener que decir, wow, y ahora qué hago, verdad? ¿Y ahora qué hago con todo esto? Entonces la pregunta a la que quiero volver y la dejo abierta como una pregunta retórica para que la pensemos, porque me parece que este artículo de hoy es una invitación a salirnos de un paradigma en el que yo mismo me siento muy pegado, que es el paradigma de la economía de la atención. ¿Cómo hacemos para ponerle atención a las cosas buenas que nos dan ganas de vivir, que nos restauran y que nos ayudan a sanar? Esa es la pregunta. Y bueno, eh, termino por ahí. No, no sé si me va a dar chance de una siguiente intervención hoy mismo, pero sí me gustaría que le pegáramos una pensadita a esto. Yo me voy a dedicar a darle una pensada a ver qué sale de acá. Gracias por traer ese tema. Bien, veo una cosa bien llamativa. Partimos de que una plataforma conecta
productos y necesidades de consumidores. Y entonces el desafío que te planteas es cómo construir plataformas que, donde se pueda transar el bien, ¿verdad? Donde productores y consumidores de bien puedan participar. Eso me parece que está en el centro de lo que hemos venido conversando. En el centro de lo que hemos venido conversando, podríamos decir también, para no hacernos elucubraciones, deberíamos decir, bien es lo que nos construye y mal es lo que nos destruye desde el punto de vista del ser. Y entonces, aquí como que el desafío es crear una plataforma que funcione con un algoritmo, pero ese algoritmo no sería lo que vamos a tratar de producir es polarización, lo que vamos a tratar de producir es eh, expectación, lo que vamos a tratar de producir no es simplemente morbo, etcétera, sino que, ¿qué tal si diseñáramos un algoritmo para eh, intercambiar acciones de bien? El que las necesita va ahí y el que las quiere dar está ahí también. Desde luego, yo no veo cómo eso podría ser negocio, porque como que va a contrapelos de todo lo que está ocurriendo, pero no veo por qué no pensar en la posibilidad de crear un algoritmo como ese que fuera una plataforma donde permanentemente, bueno, la describías, el noticiero chino era una plataforma de, de, de refrescarte el alma, ¿verdad? Veo en CNN, yo no sé si en todos los programas, porque yo no veo mucho CNN, pero en algunos programas aparece, aparece un clip, un espacio que se llama eh, Un minuto para el relax, algo así. Entonces te presentan unos paisajes muy lindos y una cosa que te agrada mucho. Bueno, es un minuto para el relax. Bueno, eso tiene conexión posiblemente con la belleza, tiene conexión con la paz interior y tal. Eh, u- un, un algoritmo donde uno pudiera eh, obtener relajamiento, donde pudiera recargar las pilas relacionadas con el bien, donde pudiera ventilar los obstáculos que está encontrando en su propio desarrollo, donde pudiera encontrar eh, consuelo, compasión, posibilidades de ayudar a otros, posibilidades de ejercitar el amor. Porque todo lo demás me parece que está relacionado con necesidades que decías antes. Yo no sé por qué razón nos estamos preocupando no nos preocupamos por Kazajistán. Y creo yo que por una razón muy sencilla. Eh, Ortega y Gasset hablaba de como que un centro geográfico psicológico. Decía que el centro geográfico psicológico está en torno a nosotros. Yo diría que está en torno a nuestro yo. Aquí nos interesa más si se vino un aguacero en San José y más en Curridabat, ¿verdad? Que si está cayendo un bombardeo en el país que sea. Porque nuestro yo viene a ser el centro de atención, más bien como la antena a través de la cual recibimos los mensajes. El yo es nuestra piel psicológica, igual que si se hace un fuego fuera de mi piel, yo sigo indiferente. Cuando el fuego está muy cerca de mi piel, ya no estoy tan indiferente. Así me parece que funciona el yo con las noticias, con los eventos, etcétera. Bueno.
Eh, Creo que esto lo dejo por aquí por si quieres cerrar. Sí, no, yo me quedo con lo último que dije. Siento que hay una oportunidad de negocio enorme de una plataforma de intercambio de bien entre productores y consumidores y vaticino que va a ser un esfuerzo viral para el que lo intente. Muy Muchísimas bien. gracias. Bueno, que estés muy bien. Igualmente. Gracias a ti también por los insumos. Bueno, nos vemos. Ok, adiós. Chao.